Vamos a hablar de las elecciones. El domingo, 5 candidatos a presidente van a estar disputándose la posibilidad de llegar a la Casa Rosada, pero además hay otros aspectos que vamos a decidir el domingo cuando entremos al cuarto oscuro, por ejemplo, diputados, por ejemplo, representantes en el Parla Sur. Queremos saber qué datos hay que tener en cuenta a la hora de votar. Estamos en comunicación con Guillermo Fernández, es secretario electoral federal de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Guillermo? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Buen día. gracias por atendernos. Bueno, Guillermo, ¿cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta? ¿No? Se ha dicho mucho, pero ¿cuáles son los datos centrales que hay que tener en cuenta el domingo? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con cuántas boletas? ¿Y qué tenemos que tener en consideración a la hora de votar, ¿no? Bueno, con lo que se va a encontrar cualquier ciudadano que ingrese al cuarto oscuro es con una oferta electoral de 5 boletas, a diferencia de las PASO que eran 27 boletas. Esto va a hacer la elección mucho más simple y se eligen, como bien decía, candidatos a la fórmula presidencial, Parla Sur Nacional, diputados nacionales por el Distrito Córdoba y Parla Sur Regional. Todos los diputados tienen su lista para presidente. ¿O hay más lista de diputados que para presidente? No, absolutamente no. Son 5 boletas completas, Bien, no hay ¿no es boleta cierto? De corta. cuatro. Exactamente. Solamente hay una localidad que es Los Pozos del departamento Chilín, que ha solicitado participar de elección conjunta y ahí hay 2 boletitas más, pero que no están unidas a los tramos. Bien. Guillermo, ¿qué ha pasado con las autoridades de mesa? ¿Ha habido renuncias como en otros momentos o va con normalidad ese tema? Es con normalidad, porque hay renuncias como siempre, porque Ujú. hay razones de trabajo, de enfermedad, de viaje, que dan, que la gente puede certificar y de hecho, pero con respecto a las elecciones PASO, tenemos que decir que bajó en un 50% la renuncia. Ah, Y bien. también aumentó muchísimo la cantidad de ciudadanos que están realizando el curso, que nos ha obligado a tener aulas más grandes y también generado más clases. Así que realmente en eso nos da una señal de que el domingo no vamos a tener inconvenientes, al menos los que tuvimos en agosto para conformar las mesas. Guillermo, ¿la gente vota en el mismo lugar, en la misma mesa, mismo orden o hay que chequear previamente? Siempre hay que chequear porque por lo general es absolutamente como vos referís, pero ¿qué pasa? Puede haber algún establecimiento que sufra algún desperfecto y hubo que cambiarlo. En principio es siempre lo mismo, pero bueno, tendrían que fijarse antes de ir en padrón.gov.ar a ver el lugar de votación. ¿Qué pasa con aquellos que no participaron en las PASO, que no fueron a votar? ¿Pueden ir a votar normalmente el domingo? ¿No hay ningún inconveniente? ¿No se va a encontrar con ningún límite? No, no hay ninguna vinculación entre una Bien. elección y la otra. Es más, deben hacerlo porque si no van a acumular elecciones donde no cumplieron con el deber de votar. Ah, normalmente las elecciones en las que ya se eligen a los candidatos suelen tener más participación, ¿no? Absolutamente, pero lo cual no quiere decir que esté bien. Las elecciones son obligatorias, por lo tanto, uno debe cumplir con las obligaciones en el momento que se requiera, ¿no? Claro. En este caso, tanto en las elecciones paso, pero y en la general. La realidad dice lo que vos estabas diciendo acerca de mayor participación. Usted hablaba de una simplificación en cuanto al número de boletas con que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro. Esto también previsiblemente hará más simple el conteo, ¿no? ¿Pueden estar antes los datos que con respecto a las PASO? En los pasos, si bien parecía que iba a ser complicado, debo decir que en el distrito Córdoba fue el primer distrito en transmitir la totalidad de los datos, así, y el primero en tener un número muy importante de mesas al momento que se dieron a conocer los datos. En este caso particular, si bien va a ser mucho más rápido, confiamos en que también el distrito va a estar bien en la transmisión. El tema es que hay 3 horas
que la ley prohíbe dar los datos, o sea, hasta las 21 horas no se puede, pero por anuncio del Ministerio del Interior, ya que sabemos que el escrutinio provisorio no está al alcance de la justicia, sinceramente es un escrutinio que realiza una empresa privada que contrata con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, pero así que no es un escrutinio oficial. De todas maneras, corresponde decir también que nunca ha diferido mucho de cuando se realiza el escrutinio definitivo. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto. Por favor, gracias a ustedes. Guillermo Fernández, hasta luego, secretario electoral federal de Córdoba. Bueno, va a ser más simple que aquel panorama con que nos encontramos en el cuarto oscuro de 20 boletas, 5 boletas el domingo en el cuarto oscuro, cada una con representantes para el Parlasur, con representantes para diputados. Córdoba elige el domingo 9 diputados, renueva la mitad de sus bancas. Córdoba no elige senador en este turno electoral. Recordemos que la elección de los legisladores se hace ahora el domingo, no hay otra instancia. En el caso de que no surja ningún presidente de la nación el domingo y haya dos que deban enfrentarse en el balotaje, la conformación de las cámaras del Congreso Nacional quedan definidas este domingo. El próximo presidente va a gobernar con una Cámara de Diputados y con una Cámara de Senadores que se elige el 22 de octubre. Solamente si no hay presidente, la próxima instancia, la del 19 de noviembre, será para elegir al presidente y se votará allí solamente un tramo de la boleta que es para presidente y vicepresidente de la Nación y será en ese caso un mano a mano entre los dos candidatos más votados. ¿Qué condiciones se tienen que reunir para que haya balotaje? Si ninguno de los candidatos llega al 40% de los votos, hay balotaje entre los dos más votados. Si llega al 40% uno de los candidatos y tiene hasta 44,9%, se convierte en presidente si logra una distancia de al menos 10 puntos con el segundo. Es decir, si saca el candidato más votado 41 puntos y detrás queda el segundo con 30,9, bueno, es presidente de la nación quien obtuvo esa ventaja de algo más de 10 puntos. Si hay un candidato que obtiene 45 puntos, ya no importa la diferencia con el segundo. Puede ser de un punto, de medio punto, puede tener 45% de los votos un candidato y el otro 44,9% y es presidente de la nación quien sacó más votos y llegó al 45%. Esos son los dos escenarios en los que habría presidente de la nación este domingo. Cualquiera de las otras opciones determinará un balotaje, determinará una segunda vuelta entre los dos más votados, entre aquellos que hayan reunido más preferencias de los electores, pero no hayan llegado al 40%, o si llegaron al 40%, no obtienen una ventaja de al menos 10 puntos con respecto al segundo.